Pues en primer lugar, Víctor, te quiero agradecer esta invitación y también a ustedes que están presentes en este encuentro. Para los que no me conocen, me llamo Armonía Martín y soy la autora de la novela Enatur. La obra presenta una historia que sucede en nuestros días. Su protagonista, Silvia Vidal, es una joven profesora de literatura que imparte clases en un instituto de enseñanza secundaria y está profundamente conectada con lo infinito. No voy a adentrarme en el argumento, pero sí diré que es una obra que nos presenta un mundo de extraordinaria belleza y poder y nos hace conscientes de que ese mundo está dentro de nosotros mismos. La novela, como veremos, traspasa en muchos momentos los límites de la ficción y salta a la vida de los lectores, convirtiéndose para ellos en un referente en sus vidas. La obra presenta, difunde mensajes espirituales de alto nivel. Uno de esos mensajes es que nosotros estamos en el mundo para ser emisores de la paz y del amor. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento de amor, cada vez que bendecimos a alguien, estamos fomentando el bien en la vida. Y de esta manera el mundo se llena de dulzura. En la obra hay tres valores éticos y espirituales que sobresalen de una manera especial, que son la luz radiante de la bendición, el poder sanador del perdón y la conciencia de la paz. Y un cuarto tema que vertebra la obra, que es la fuerza del amor. Respecto a la bendición, está presente en muchos capítulos de la novela. Hay momentos en los que Silvia Vidal, el personaje principal, es tratada con hostilidad por parte de otros personajes. Y ella decide que no va a responder de la misma manera y elige contestar con una bendición callada. Cada vez que nosotros en nuestra vida cotidiana respondemos con agresividad a alguien que nos ha tratado hostilmente, cada vez que entramos en discusión o nos dejamos arrastrar por la ira, estamos alimentando los conflictos que hay en el mundo y contribuyendo a ellos, aunque se encuentren a miles de kilómetros de nuestro hogar. Es el mismo campo de energía, el mismo campo de la ira, del enfado, del resentimiento, con una intensidad distinta, pero la misma frecuencia vibratoria. Nosotros, en lugar de responder agridamente, podemos contestar con una bendición. Tradicionalmente han sido las religiones las que han utilizado la bendición. Y eso es magnífico, porque es una manera de traer el bien a la tierra. Pero cada uno de nosotros puede bendecir. Porque ¿qué es bendecir? Silvia Vidal, el personaje principal, define la bendición como una manera de envolver a una persona en un círculo de luz, desear su máximo bien, procurar su felicidad. En la novela hay un fragmento que se titula El arte de bendecir. Es curiosa la manera como ese fragmento llegó a mi vida. Hace casi 30 años yo tenía una amiga que se llamaba Isabel y regentaba una peluquería. Un día voy a visitarla y me dice: mira, he leído un librito que me ha gustado mucho. Te voy a anotar aquí el título y el autor, que era Pierre Prader-Bahn. El título era El arte de bendecir. Y me dice: por si tú quieres leerlo.
y me los anotó en una hojita. Yo guardé aquel papel en un apartado de un viejo monedero que no utilizaba nunca, y ahí permaneció durante casi 3 décadas. Y sucedió que un día, mientras redactaba la novela, el recuerdo de aquel papel emergió en mi mente con mucha fuerza y me sentí impelida a buscar el fragmento y lo encontré. Cuando lo leí, quedé deslumbrada de la belleza que emanaban las palabras y de la luz que desprendían las ideas. Y supe con absoluta certeza que aquel fragmento estaba destinado a formar parte de la obra. Me puse en contacto con el autor, con Pierre Pradervant, y él accedió muy amablemente a que lo incluyera. Me honro de que aparezca en el capítulo 41 de la novela. El fragmento ha dado la vuelta al mundo y ha producido milagros en muchas vidas. Isabel murió hace ya bastantes años y nunca supo que aquel papelito en el que había anotado el título de aquel fragmento había sobrevivido por casi 3 décadas en el viejo monedero, que de ahí había saltado el fragmento a la novela y de la novela a los lectores. Se lo he agradecido en algunas ocasiones desde el corazón, allá donde se encuentre. Pierre Pradervant no sabe de dónde lo recibió. Le ocurrió que un día, mientras preparaba unas conferencias que tenía que impartir en un congreso internacional para jóvenes, de repente se sintió envuelto en una ola de inspiración. Él dice que se sintió como un copista bajo dictado, es decir, como si alguien le estuviera dictando el fragmento. La mano que sostenía el bolígrafo comenzó a escribir tan deprisa que a él no le daba tiempo de leer las ideas que estaba anotando. Cuando la mano se detuvo y leyó lo escrito, quedó maravillado de la gracia que el fragmento desprendía. En ese fragmento se dice literalmente que cuando respondemos con una bendición a alguien que nos ha tratado con hostilidad, nuestra bendición se crea un escudo en el cual rebota la flecha que el otro nos ha lanzado y nuestra bendición se convierte en un apacible resplandor en la vida del otro. Aunque la persona nunca sabrá de dónde vino ese rayo de luz que iluminó su cielo. Y nosotros rara vez seremos testigos del bien que nuestra bendición ha producido en esa vida. Pero podemos estar seguros de que prenderá en las arenas áridas de nuestra propia alma. La bendición es cálida y amigable, acerca a las personas. Hay un sentimiento de fraternidad. Tú sientes que bendices a un hermano, no a un extraño. Cada vez que bendecimos a alguien, una energía amorosa se vierte al mundo. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que vivió Pierre Pradervant y que le ayudó a comprender y a descubrir la luz que hay detrás de toda aparente oscuridad. Él había trabajado durante bastantes años para una organización humanitaria en África. Y en cierto momento de su carrera, sus jefes le dijeron que tenía que limitar su libertad de expresión en su labor docente y explicar únicamente los temas que ellos decidieran. Eso o abandonar su trabajo.
Y Praderman no pudo aceptar aquella censura intelectual y moral que le imponían sus superiores y abandonó su empleo. En los meses que siguieron aquella decisión, desarrolló el autor un rencor violento contra sus antiguos mandatarios. Desde primera hora de la mañana, en cuanto abría los ojos, y durante todo el día, ya fuera que salía a pasear, iba a comprar, comía, se aseaba, aquel odio profundo le roía las entrañas. Se daba cuenta el autor de que aquella situación le envenenaba literalmente la sangre. Sin embargo, no lograba arrancarse de la mente aquel pensamiento obsesivo. Pero un día, una frase de Jesucristo en el Sermón de la Montaña le habló de una forma muy intensa. La frase era: bendecid a vuestros perseguidores. Y en aquel momento se hizo una claridad diáfana en el interior de Praderman y supo inmediatamente lo que tenía que hacer. Tenía que bendecir a sus ex perseguidores, como él llamaba a sus antiguos jefes, y comenzó a bendecirlos en aquel instante. Los bendecía durante todo el día, y esa bendición implicaba desear el máximo bien de aquellos hombres, su absoluta felicidad, que encontraran su plenitud. Los bendecía silenciosamente, sinceramente, nombrándolos uno por uno. Unos meses después de estos hechos, comenzó a bendecir a la gente por la calle, en el supermercado, en correos, en la cafetería, y experimentaba un gozo sublime al hacer esto. Cuando viajaba en tren o en avión, recorría el transporte de un extremo al otro, bendiciendo silenciosamente a los pasajeros, simplemente para experimentar la dicha inmensa que esto le producía en el corazón. Y un tiempo después de esto, fue cuando recibió el fragmento que dice mencionado, el arte de bendecir, y que aparece en el capítulo 41 de la novela. Bendigan a las personas, bendíganlas de todas las maneras posibles, bendíganlas en su plenitud, en su felicidad, en su búsqueda de sentido, en su abundancia. Bendíganlas en sus relaciones familiares, en su trabajo, en su salud, en su bondad. Cuando bendecimos a alguien, nos unimos a esa persona en un nivel espiritual que no puede ser alcanzado por nada que no proceda del amor. Y si en sus tareas cotidianas tienen ustedes un desencuentro o una discusión con alguien y luego la recuerdan, bendigan a esa persona. El ego los arrastrará hacia la crítica, pero la bendición los conducirá al amor. Este es el proceder y la actitud de una parte de los personajes de la novela, aquellos que están despiertos, más despiertos espiritualmente. Por ejemplo, es el hacer del místico franciscano, de Silvia, del grupo de amistades que frecuenta. El perdón es otro valor muy trabajado en la novela. Silvia Vidal tiene un don excepcional para sanar y lo pone al servicio del Hospital Josep Listras de Barcelona. Y en su trato con los pacientes se da cuenta de que detrás de toda enfermedad hay un drama emocional no solucionado, algo que produjo culpa en la vida del paciente. Y esa culpa, empujada hacia el inconsciente, sigue gobernando la vida de la persona.
y en algún momento se vierte al cuerpo o algún área de su vida. Y Silvia comprende que el único antídoto efectivo para sanar la culpa es el perdón. Y aquí una vez más, el proceso de los personajes salta a la vida de los lectores, porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto en situaciones que nos han generado culpa y siempre podemos utilizar el perdón para liberarnos de ello. Perdonar no implica ninguna acción de otra persona. Es algo que sucede aquí dentro, en nuestro interior, algo de lo que nos liberamos, que dejamos partir. E implica siempre un cambio de percepción. Al recuperar, al perdonar y recuperar el sentimiento de inocencia, recobramos también la salud. La inocencia es una fuente de salud para el organismo y también es una fuente de paz. En la novela, la paz se contempla como un estado de la conciencia. Hay un personaje, la Zeta, que lleva 50 años viviendo en los bosques alpinos y emana de él tal conciencia de paz que los animales salvajes que habitan en el bosque se acercan a él con total confianza y se tienden a sus pies. Perciben la mansedumbre del personaje. No hay en él ni rastro de violencia. La paz va mucho más allá de ser un concepto hermoso o un sentimiento positivo. Una conciencia de paz sincera, surgida del interior, puede sanar, puede salvar una vida al otro lado del mundo. Puede detener el tormento de un ser humano, aligerar su carga. Es una herramienta de sanación. En la novela, los personajes que recobran la paz recuperan la salud. Y en nuestro mundo, cuando una persona tiene el corazón lleno de paz, se convierte ella misma en una bendición para la tierra y vive su vida como una oración. Cuando la conciencia pulsa en los altos niveles de la paz, la percepción de la separación se desdibuja hasta que desaparece completamente y surge en aquel ser la certeza de ser una unidad con toda la existencia. Esta es la experiencia que encarna el místico franciscano en la novela. El valor que vertebra toda la obra es el amor. Silvia Vidal, el personaje central, define el amor como una manera de estar en el mundo. Lo define como aquella realidad interna que le permite sentirse unida a todos los seres, lo que le permite obviar, prestar importancia a los errores de los otros personajes e ir a buscar la luz y la bondad que residen en cada uno. Y cuando Mario, el científico, otro personaje de la novela, la oye hablar así, recuerda algo que la ciencia ha corroborado en nuestro mundo. Y es que cuando un corazón emite amor, modifica los campos energéticos del cuerpo y de la tierra. Y también han comprobado los científicos que en personas que meditan habitualmente o que hacen oración,
Cuando esas personas se encuentran en esos niveles profundos de la conciencia, su corazón emana unos flujos de luz que la ciencia llama luz fotónica, capaces de sanar enfermedades de personas que se hallan a muchos kilómetros del meditador. Flujos de luz capaces también de modificar, de transformar circunstancias adversas en la materia, en situaciones cotidianas. Cuando una persona calibra en los altos niveles del amor, la energía que emana se vuelve sanadora. En la novela, el asceta encarna esta experiencia, pulsa en el amor incondicional su conciencia, y los personajes enfermos que se acercan a él se sanan de sus males, se curan de sus enfermedades. La presencia de estas personas en nuestro mundo es altamente beneficiosa para la Tierra y ayuda a contrarrestar la negatividad que pueda haber en el mundo. Y aunque se habla mucho del amor en nuestros días, solo el 0,04% de la humanidad calibra el nivel del amor. Nosotros somos una fuente inagotable de amor y podemos llevar ese amor al mundo cada día de nuestras vidas. Si tienen alguna persona conocida que está falta de salud, en lugar de verla enferma o de lamentarse, envíenle un sentimiento de amor. Si durante el día en sus tareas cotidianas cruza por su mente el recuerdo de una amistad o de un familiar, envuélvanlo en el amor de su corazón. Si durante el día han tenido alguna situación difícil con alguien, cuando recuerden a esa persona, dejen a un lado la recriminación y los juicios de valor y tráiganla al amor de su corazón. Y de esta manera se convierten ustedes en emisores del bien en la tierra y elevan su propio nivel de conciencia. Hay un último aspecto en la novela que quisiera compartir con ustedes, y es sobre los hábitats naturales que aparecen en la obra. Las escenas de la naturaleza y las descripciones que hay de esos hábitats provienen principalmente de mi propia experiencia en esos lugares. Soy una persona que ama profundamente la naturaleza y he pasado muchas horas de mi vida paseando por los bosques, meditando en ellos, también cerca de ríos y del mar. En la novela, los personajes que están más despiertos espiritualmente perciben el hábitat natural como un espacio sagrado y se sienten perfectamente unidos a todas las formas de vida. Mantienen una relación de cariño, de respeto, de amistad con cada ser que habita en la naturaleza. Cuando una persona siente esa comunión, el entorno es como un espejo que refleja esa unidad perfecta. Y la naturaleza lo sabe. El ciervo y el águila lo saben. El roble lo sabe. La flor, el río y el viento lo saben. La naturaleza que aparece en la obra tiene conciencia de su propia existencia, es decir, cada criatura del bosque es autoconsciente. Es una naturaleza exuberante y de extraordinaria belleza.
En definitiva, En la luz es una novela que nos reconecta con nuestra propia sintonía interior. Entrar en su lectura es adentrarse en la belleza de sus páginas y en las historias humanas que hay de amor, de perdón, de sanación y de paz. Los personajes atraviesan por intensas vivencias espirituales que transformarán sus vidas. Es una obra que aporta conciencia y toca el corazón del lector y se queda en el alma. Esto es lo que quería hoy compartir con ustedes. Yo les agradezco una vez más su presencia y quisiera comentarles también si son lectores habituales de temas espirituales o les interesan esos temas, les menciono y luego ya dejaremos apuntada una página web que yo trabajo cada semana y en la que publico temas de espiritualidad. La página es armoniamartin.com. Ahí hay diferentes secciones. Y no sé si tienen ustedes alguna duda o alguna cuestión que preguntar sobre lo que hemos comentado. Sí, ahora cuando terminemos el taller enviaremos al grupo de WhatsApp tanto el enlace donde se puede comprar el libro y la página, ¿vale? Sí, el libro está en presente, se puede comprar en cualquier librería de España y también en cualquier librería de los países de habla hispana. ¿Sí? También se puede comprar a través de Amazon o de la editorial. En mi página web hay una referencia que dice dónde adquirir el libro y entonces ahí hay un enlace directamente a Amazon y otro enlace directamente a la editorial. Pues ahora vamos a hacer una ronda de preguntas a Armonía, ¿vale? Y bueno, pues cuando queráis. Bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta, si no, pues ya continuaríamos. Bueno, yo tengo una. Eh, no sé, ¿en qué momento o cómo te surgió la idea del libro? Pues verás, yo sentía desde hace tiempo escribir una novela en la cual la vida se viviera desde una dimensión espiritual, una novela que aportara conciencia a los lectores. Y fíjate que desde que yo era pequeña, yo supe que yo algún día me dedicaría a escribir. He dedicado muchos años a la enseñanza. Yo he sido profesora en enseñanza secundaria durante décadas y llegó un momento en el que sentí que eso que había sido mi vocación, para mí la enseñanza ha sido algo verdaderamente vocacional, sentí que estaba acabándose ese ciclo y que empezaba a abrir un nuevo ciclo en mi vida. Y era la posibilidad de dedicarme a la labor literaria, a escribir. Yo esto se lo he agradecido profundamente a Dios, ¿no? Porque para mí es algo vocacional escribir, igual que lo ha sido la enseñanza. Entonces la novela ha ido brotando del interior, me he sentido muy dirigida por la inspiración. No quiero ser el único que pregunte, ¿eh? Yo tengo más preguntas, Armonía. ¿Qué caminos espirituales confluyen en la novela? Verás, la protagonista no está dentro de ninguna religión concreta, pero acepta y respeta todas las tendencias espirituales. Es un personaje que ha encontrado dentro de sí mismo el templo interior, la luz interior, el lugar donde ella va a hacer oración, donde medita, es una meditadora habitual, por ejemplo, ¿sí? Y en la novela
Ella tiene un gran don, como he comentado, para sanar. Es una practicante de una terapia energética, Reiki, pero podríamos darle otro nombre porque la terapia energética que ella practica eh, es una terapia que le surge en conexión profunda con la presencia, ¿sabes? Entonces, podemos llamarla Reiki, pero podemos llamarla simplemente también una terapia energética, una terapia espiritual, ¿no? Entonces, este personaje está en esa línea, ¿no? De aceptar cualquier camino sin entrar en juzgar los caminos de otros, los caminos espirituales, ni de ningún tipo de otros, ella los respeta a todos, ¿no? Y luego hay otro personaje que es el místico franciscano, retirado desde prácticamente que fue ordenado monje a los bosques alpinos, y es un personaje con una mentalidad amplia, ¿no? Él siempre habla de la presencia. Es un personaje muy luminoso que tiene experiencias místicas de gran belleza, ¿eh? No las relato para no romper la magia, ¿no? El misterio de la novela, ¿eh? Y luego pues hay otros personajes, está Mario Prat de Sala, el científico. Es un científico que ha descubierto la ecuación espiritual de la ciencia, de alguna manera. Es un científico con conciencia, es un científico que sigue un camino espiritual, ¿eh? No hay en la novela, como digo, una línea religiosa completa, ni mucho menos, ¿eh? Los personajes despiertos espiritualmente, son personajes que siguen un camino espiritual, respetan todos los caminos religiosos, pero no están en él. Bueno, yo voy a decir algo que quiero decir, más que una pregunta, es comentar, ¿no? Que yo me he leído la novela, ya me la he acabado, que me ha encantado. Y, y decir que durante que me la iba leyendo, una cosa que me ha gustado mucho y me ha conectado mucho es con un curso de milagros, porque sigo el libro, un curso de milagros, y constantemente en cada página me conecta con un curso de milagros, la novela. Sí, muchísimas gracias. Sí, además se hace referencia al curso de milagros en diferentes ocasiones porque eh, los personajes siguen algunas recomendaciones que hace el curso y las llevan a la práctica en su vida. Por ejemplo, la práctica de ofrecer milagros para alguien que está en una situación difícil, ¿eh? Esto lo hacen los personajes. Mm, sí. Muchas gracias, Gisela, por tu compartir. Bueno, yo también quiero compartirles algo, más que una pregunta, es bueno, una apreciación que he sentido y visto en lo que tú mencionas de la novela, ¿verdad? Con su contenido. Lo que más, y yo no he leído la novela, lo voy a hacer ya que tenemos aquí tu libro y lo he visto. Entonces, la verdad que estoy agradecida y entusiasmada de leer la novela. Y lo que más me gusta de esta, bueno, puesta en común es que lo que tú mencionas en la novela, siento que tú lo has puesto y lo pones en práctica. Sobre todo también con los invitados que has llevado a tu novela, ¿verdad? Hablas del místico, luego de esta otra persona, escritor el arte de bendecir, y tú eso lo has hecho. Tú también has bendecido a cada hermano en tu compartir, en tu también, ¿verdad? En tu presencia y disposición a que la verdad se conozca, a que, bueno, anunciar, ¿verdad? Como a los cuatro vientos que sí hay otra manera de ver las cosas y de vivir.
y que hay un camino que nos conduce a la paz y hay un camino que nos conduce al conflicto. Entonces, esto yo en tu exposición y compartir siento muy bonito y de una bondad inmensa la práctica que tú has puesto a la hora de escribir esta novela. No, Muchísimas, ya lo mu- contarás tú, si quieres compararlo. Digo, qué bonito esto, de suma bondad, de respeto y que es un ejemplo, que no está solo escrito. Eres un ejemplo, porque lo mu- haces en práctica. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy una persona sencilla que hace su camino con humildad, ¿eh? Pero te puedo decir que bendecir es una práctica habitual en mi vida. Yo también siento ese gozo intenso cuando yo voy por la calle y bendigo silenciosamente. Yo te bendigo, hermano, en nombre del Señor. Si veo una persona enferma, yo te bendigo en tu salud perfecta. Si mi mirada se cruza con la de un hombre cuya vida parece rota, yo te bendigo, hermano, en tu templo. Te bendigo en tu búsqueda del sentido, te bendigo en tu paz, ¿sabes? O sea, es una práctica que está en mi vida, forma parte de mi camino. Antes de llegar yo al texto de Praderdan, ya bendecía a la gente silenciosamente, es curioso, pero cuando yo leía aquel fragmento, se profundizó en mí la certeza de que era un camino luminoso bendecir a mis hermanos de la tierra y bendecirme a mí misma. El último fragmento, el último párrafo del texto, el arte de bendecir, dice literalmente, y no olvides bendecir a esa persona absolutamente maravillosa y absolutamente bella y tan digna de amor en su verdadera naturaleza, que eres tú mismo, tú mismo. Te diré algo, en mi vida, o sea, la espiritualidad tiene que servir para transformar la vida. No puede ser una espiritualidad inactiva, poco lúcida, sin brillo. O sea, mi camino espiritual tengo que vivirlo en cada segundo de mi vida diaria, porque si no, no me sirve, no me sirve, ¿entiendes? Y si yo estoy haciendo un camino espiritual, yo quiero ver a la gente con los ojos de Dios. Y yo le pido esto a Dios, esto que ha dicho antes Víctor. Padre, déjame ver a la gente tal y como tú la has creado. Pues yo pido eso en cada instante de mi vida. Cuando hay cualquier contratiempo, cuando alguien hace algo que a ti te disgusta, que yo digo, no, no, no. El ego te va a dar la posibilidad de verlo de una manera, pero la bendición te va a llevar siempre a la mano. Yo le digo a Dios, dame tu visión, Padre, que se me desdibuja, dame tu visión, quiero ver tu visión. Y la espiritualidad ha de transformarme. Solo así es válida para mí Jesucristo. Sí, totalmente. Es algo vívido, ¿verdad? Es como la relación con Dios, Jesús o con el símbolo que cada uno, bueno, le quede más cómodo, ¿verdad? Es práctica, es experiencia. Y a veces dicen, no, la espiritualidad es pasiva, no, es muy activa. Y es un gozo. Cuando ya lo incorporas, es un gozo. Es un gozo, perdonar es un gozo, ya no es algo forzoso, pesado, que decir, uy, madre mía, desde que me levanto hasta que me acuesto, hoy, ahora me... No, es el camino ya directo. Sabes que es directo y es el único camino que te da paz. Entonces, esto que tú dices de la bendición, ¿verdad? Bueno, me considero una alumna eterna del curso de milagros y de cualquier otra experiencia, ¿verdad? Que a mí me acerque al recuerdo de Dios. Hoy practico el curso de milagros y cuando comencé a bendecir esto que tú dices, sientes una hermandad con todas las personas, claro, porque a veces empezamos a bendecir a quienes conocemos, ¿no? O a los que queremos, pero a este no, todavía no, lo voy a dejar acá un poquito más hasta que, bueno, se me despierte la llamita de bendecirlo. Y es tan bonito esto que tú decías, ¿verdad? Ir en el tren, alguien que no conoces, aparentemente no conocemos, ¿no?
que aparentemente en la forma no conocemos, unirte a este hermano, ir caminando, es algo que es inexplicable. Es inexplicable. Es como esto, bueno, que a mí yo sentí mientras tú nos compartías el contenido de la novela y tal. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero veo que esto, que tú lo pones, esto se siente, tú lo pones en práctica. Y esto es importante, ¿verdad? El contenido, la práctica, porque es la única manera de saber que este es el camino, es ponerlo en práctica, es ponerlo Sí, en práctica. así es, por supuesto. Muchísimas gracias, Armonía. Gracias a ti y gracias a vosotros. Bueno, y yo quería compartir también, he sentido un impulso de compartir, mm, bueno, algunas palabras también, un poco de la experiencia. Yo estoy a mitad de leer la novela, pero sí que corroboro todo lo que habéis dicho y lo que siento al leer la novela es autenticidad porque nos conocemos, Armonía, desde hace tiempo, hemos compartido algunas cosas y realmente cuando leo la novela veo realmente la autenticidad que está escrita desde la experiencia y desde lo más sincero y auténtico. Entonces esto es muy bonito porque no se encuentra mucho a veces que, bueno, novelas o escritos que sean vívidos de la misma vida de la persona, ¿no? Yo corroboro que siempre respira mucha armonía cuando se lee la novela y realmente hace alusión a tu nombre, Armonía, y que, y que realmente siempre que hemos estado juntos, el ambiente ha sido de una armonía realmente muy especial, como lo está siendo ahora esta reunión. Entonces te agradezco mucho este libro porque aporta, bueno, aporta realmente mucha luz a las personas en su vida cotidiana, porque realmente cuenta la historia de una persona en su vida cotidiana. Entonces, de lo más natural, de lo más sencillo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, agradecer mucho porque escucharte a ti es casi leer la novela, verdaderamente, con mucha autenticidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Asun. Sí, también quería agradecerte porque realmente es un testimonio de la verdad, es un espejo tal cual. Muchísimas gracias por aportar luz al mundo. Eh, es muy necesario en estos tiempos que podamos ser emisarios de, de esta autenticidad, ¿no? Que realmente no sería posible transmitir una obra si realmente no estuviera dentro. Entonces, es fantástico. Muchísimas gracias por la labor y que podáis por muchos años expandir la luz por todas partes donde vayáis. Seáis bendecidos. Muchísimas gracias también a vosotros, Santi y Asun, y a la labor que también hacéis fantástica. Pues yo quiero corroborar, que esto que dicen, que la verdad es que la novela tiene totalmente tu esencia, Armonía, porque eres tú, es tu luz, Sí. es totalmente implícita en la novela. Bueno, toda obra tiene una parte de su autor, a veces tiene mucho de su autor, pero siempre hay, en toda obra es inevitable que haya una transferencia de los valores del autor, de la forma como concibe la vida, de la forma como concibe el mundo. O sea, eso es así y efectivamente tiene la novela, pues tiene mucho de mi propio caminar, ¿no? Es lógico. Sí. Rara vez se escribe sobre algo que uno no conoce y no ha vivido. Normalmente el escritor escribe sobre algo que conoce o propio o de otros, ¿sabes?
y lo pone pues en los personajes. Mira, esto lo decía Rosa Chacel. Decía, siempre que uno escribe, escribe las experiencias propias o las que le han llegado y las transforma en personajes, en historias, en experiencias literarias. Sí. ¿Has tenido algún momento durante la escritura de que la misma escritura te haya llevado a un perdón? Bueno, yo, verás, soy una persona que pide rápidamente perdón, ¿eh? O sea, yo cualquier cosa, si digo cualquier palabra que ha podido molestar a alguien o con mi marido, rápidamente, oye, perdóname, que ahí no tenía que haber dicho eso, oye, discúlpame. O sea, yo rápidamente a cualquier persona que yo sienta que he podido molestarla de alguna manera, o sea, a mí no me yo soy la persona del perdón. Rápidamente pido perdón y también soy una persona que no me cuesta perdonar. Si alguien me ha hecho algo que me ha podido no gustar o no parecer bien, yo rápidamente eso lo disculpo. O sea, no le doy mucha importancia y mucho peso a los errores propios ni ajenos. Le doy más importancia a los propios que a los ajenos. Entonces, pues en la novela el perdón es uno de los puntales porque yo lo considero muy importante en la vida de una persona, porque el perdón siempre te lleva a la paz, siempre. A veces será perdonar y a veces será pedir perdón. Y para mí la paz es lo básico, es lo más importante. Todo lo demás está en segundo plano. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta para Armonía. Yo quiero agradecerte, Armonía, por estos temas tan importantes y sanadores que tocas y compartes en la novela. La bendición, el perdón, todo ronda alrededor de esto, ¿verdad? De la sanación, de la paz y no el conflicto. Y bueno, aquí mismo también en el grupo es un tema recurrente, lo conversamos continuamente y lo importante es ponerlo en práctica. Entonces, qué bonito e interesante, ¿verdad? También es digamos, una manera en paralela para estudiantes del curso de milagros o no, leer una novela en donde te adentras nuevamente a lo único que hay que hacer, ¿verdad? El curso de milagros nos invita a hacer solamente una cosa, a escoger solamente un camino. Y es esto que tú mencionas en la novela, que es el perdón, el unirte a tus hermanos, el elegir la paz antes que el conflicto. Entonces, qué importante es esto en nuestras vidas y en la vida de todo ser humano aquí en esta experiencia. Efectivamente, muchísimas gracias. Es que mira, en nuestra vida cotidiana damos tanta importancia a los errores que otros puedan cometer, le damos tanto peso a eso que lo convertimos en real. O sea, y la persona le da una vuelta y otra vuelta a aquello que ha sucedido, a lo mejor hace una hora, 2 horas, 2 días. En cuanto dejamos entrar, lo que dice el curso, un pensamiento no amoroso en la mente, estamos perdidos. Estamos perdidos porque aquello te va a arrastrar indefectiblemente a la pulsación, a rechazar al otro. Mira lo que me ha hecho, qué mal se ha portado.
Y cada vez va a ocupar más espacio de tu mente ese pensamiento no amoroso. Porque el interés del ego, ya lo sabemos, es alejarnos de la paz. La mejor manera de conseguirlo es esta. Introduce un pensamiento no amoroso, tú le das fuerza, te lo crees, te crees que es tuyo, y aquello empieza a hacerse un globo enorme. Rápidamente, yo digo, en cuanto tú percibas en ti un pensamiento no amoroso que no procede de Dios, corta eso rápidamente, cancélalo. Y rápidamente, Padre, un pensamiento que proceda de ti, Padre mío, por favor, un pensamiento que proceda de ti. Ayúdame a ver esto de otra manera, porque como no lo hagas, ese pensamiento no amoroso puede llevarte a la depresión, te va a arrastrar durante horas, durante días, durante meses. Hay gente que la arrastra durante toda su vida. Viven toda su vida en el rencor, está bien establecido sin un resentimiento profundo contra alguien, contra algo que pasó hace 20, 30, 50 años. ¿Sí? Y así pasa eso. Y eso es un precio muy alto que se paga por, simplemente por el placer de poder juzgar al otro. ¿Sabes? Por esa prerrogativa de poder juzgar al otro y de juzgar lo malo. El ego está dispuesto a pagar este alto precio y la persona no se da cuenta de que no es ella misma. Sí, sí, es como retroalimentar, ¿verdad? Este tipo de pensamientos que nos terminan separando y que, bueno, como nos comparte el curso, los intereses separados más que intereses compartidos, ¿no? Entonces no sirve, a ver, sirve para sumar más conflicto, carga emocional, síntomas físicos, el retroalimentar este tipo de pensamientos separatistas, ¿verdad? Y que te llevan a tener razón antes que ser feliz. Exacto, Que también exacto. esto, bueno, que lo mencionan aquí, lo menciona Jesús en el curso. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante y muchísimas gracias por compartirlo, porque es el camino fácil, que al principio pueda ser un poco arduo y tedioso, ¿no? Porque te saca de esa zona de confort, ¿verdad? Y te saca de esa posición cómoda de tener razón y se va desmoronando todo. Sin embargo, cuando tú continúas por ese camino con fe, confianza, volvamos a decir, es un gozo. Es un gozo unirte a tu hermano. Es un gozo vivir la experiencia de unidad, de amor. Y esto es algo que, bueno, ¿verdad? A ver, puede que sea ya más estable o de manera continua, que vamos a tener experiencia, como tú decías, ¿no? Algo que me quita la paz o alguna conversación, algún conflicto o con mi pareja o con el vecino, pero no importa, no juzgo eso, vuelvo a elegir. Vuelvo a elegir, no pasa nada. Ni nos juzga Dios, ni Buda, ni ningún, no nos juzga nadie. Solamente somos nosotros mismos en nuestra mente que nos juzgamos y nos saboteamos. Entonces de esto ya basta y nuevamente muchísimas gracias por compartir estos temas principales e importantes en tu novela, que es bueno, el poder sanador, ¿verdad? También hay otros libros como, bueno, de Kenneth, que es también del curso, que habla del poder sanador de la bondad. Y esto que tú mencionas, ¿verdad? El poder del perdón. O sea, corrígeme si que tú lo mencionas en la novela y el arte de bendecir, ¿verdad? Todos los beneficios que nos dan este tipo de prácticas. Pero primero hemos de pasar por ahí, ¿verdad? Como uno de los personajes de tu novela que se ha adentrado en la ira, en la rabia con sus jefes. Primero es necesario ver esta oscuridad para poner luz, porque si hay todo el tiempo luz, es perfecto, pero en nuestra experiencia ha habido y va a haber luz para que nosotros volvamos a elegir y decidamos ponerle luz donde antes hubo oscuridad, ¿verdad? Mm, Claro, sí, y acá recordemos lo que dice el curso, dice, mientras tienes un cuerpo, que aquí todos van a caer, hasta los maestros más elevados van a caer en algún momento, a lo mejor caen menos, pero igualmente van a caer, porque el ego y el cuerpo están vinculados, y al estar vinculados, o sea, en la medida en que vas subiendo escalones, en que se va elevando tu nivel de conciencia,
el ego se puede ir disolviendo, pero hemos de hacer este camino, ¿no? Esta trayectoria de regresar a casa, regresar al hogar, incluso aunque estemos aquí en el cuerpo físico, pero tener este recuerdo, esta conciencia de que somos seres que procedemos de la luz, que fuimos creados en el amor imperecedero, ¿no? Entonces, los pocos en la tierra que pulsan en altísimos niveles de conciencia han disuelto gran parte del ego. Por ejemplo, recordemos la experiencia del doctor Hawkins, no sé si la conocéis, ¿no? Llegó un momento en el que él trabajó intensamente consigo mismo, ¿eh? Llegó un momento en el que el ego, o sea, ya en el último eslabón, antes de esa conciencia absoluta de fusión con Dios, él sintió un terror inexpresable. Era el terror del ego a su propia disolución. ¿Eh? Entonces, él sintió la presencia de Dios recuperando a su hijo, en el sentido de este hijo recobrando la certeza de la unidad, ¿no? Y entonces él explica que el terror es tremendo porque llega un punto en el ascenso de la conciencia en el que tú te das cuenta de que ya no hay marcha atrás. Hay un momento en la evolución de la conciencia en que no hay marcha atrás, ¿no? Y entonces él recuerda, explica perfectamente cómo el último paso lo da Dios. O sea, la iluminación, el despertar absoluto es por la gracia, no es por un acto de voluntad ni de práctica. Es una elección del alma, pero el último paso lo da Dios. Y sin ese paso no sería posible regresar. No sería posible. Qué bonito, muchas gracias por recordarlo. Es maravilloso esto, el estar dispuestos a que Dios, de nosotros disponernos, estar dispuestos a que Dios dé ese paso, ¿verdad? Es ponernos en sus manos, es hacernos a un lado totalmente y confiar. Y para eso hemos de estar dispuestos, para eso hemos de estar dispuestos, para que se produzca este proceso de sanación y de corrección. Esto qué bonito. Muchas gracias, Armonía. Muchísimas gracias a ti por este compartir tan bello. Gracias. Gracias. Pues sí que importante es la práctica. Y muchas gracias, Armonía, por hacer esta obra, como ya se ha dicho, por la labor que has hecho. Y desde aquí, pues, nuestros mejores deseos para este retoño tuyo, que va a viajar muy lejos. Y bueno, pues eso es importante que haya libros así y que puedan desde la ficción, aunque como tú has dicho, te lleva a la realidad, desde esa ficción de esos personajes nos lleve a esa reconsideración, ¿no? De lo que somos. Gracias a ti, Víctor, una vez más por haberme invitado y gracias a todos los asistentes. De verdad, gracias desde el corazón. Y yo pido que Dios os bendiga y que nos bendiga a todos. Amén. Gracias a ti. Gracias. Igualmente. A vosotros, hermanos.